Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este viernes 11 de noviembre del año 2022. La videoconferencia del día de hoy lleva por título ¿Es la bioética el antídoto contra la demanda al médico? Y va a ser impartida por el doctor Jorge Adrián Chuk Sepúlveda. El doctor Chuk es egresado de pediatría del Hospital del Ángel Leaño de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es expresidente del Colegio de Pediatría de Jalisco, socio de la Academia Americana de Pediatría, consejero de la Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco, fellow en el Hospital de Niños de la Universidad de Oklahoma, especialista en bioética por el Centro de Estudios e Investigación en Bioética, autor del libro Bioética en Pediatría, autor de múltiples artículos de bioética, ha sido además profesor titular de varios de los eventos de Médicos Unidos por México y es para mí muy agradable. Además es socio fundador de la Fraternidad Médica por la Salud. Tengo mucho gusto de cederle la cámara y los micrófonos a mi colega y amigo, prácticamente mi hermano, el doctor Jorge Adrián Chuk Sepúlveda. Jorge, los micrófonos son tuyos. Bien, muchas gracias por la presentación, Lalo. Estoy compartiendo la pantalla. Agradezco mucho la presentación y el que me den la oportunidad de participar en las videoconferencias de Médicos Unidos. El tema que pondré a consideración de todos ustedes se trata de ¿es la bioética el antídoto contra la demanda al médico? O sea, como pregunta, pues quizá me adelante un poco y diga que sí. O sea, la respuesta será sí, pero tengo que fundamentarlo, tengo que documentarlo para que esto tenga una mayor validez. Entonces, antes de iniciar con la plática, pues sí, yo quisiera dedicar esta presentación en memoria de los compañeros fallecidos en la lucha contra el COVID, doctores y doctoras que se han quedado en la línea, ¿verdad? Tratando de tratar a los pacientes con COVID. Si bien ya ha bajado esta situación, pero todavía aún seguimos enterándonos y ahora más ocasionalmente, afortunadamente, que algunos compañeros todavía aún pueden fallecer por estar en la lucha contra esta enfermedad. Pues bien, los pacientes en la actualidad están mejor informados y eso es un hecho. Particularmente los que ya tenemos algunos años dentro del contexto de la pediatría o de la medicina, nos hemos dado cuenta que en los últimos 50, 60 años la medicina ha avanzado a pasos agigantados y hemos visto tantos cambios, ¿verdad?, que se han dado desde, por ejemplo, pues yo el próximo año se van a cumplir 50 años de haber egresado a la Facultad de Medicina y actualmente tengo 42 años de haber egresado de la especialidad de pediatría. Y lo que hacíamos en aquellos años a lo que hacemos ahora, pues es totalmente diferente. Todo en beneficio, ¿verdad?, de nuestros pacientes y en la mejoría de nuestros pacientes. Pues bien, ahora los pacientes también, ante toda la gama tan grande de formas en que se pueden mantener informados, pues hacen eso, se enteran mejor de las cosas, conocen mejor sus derechos y por supuesto que los están haciendo valer. Como consejero en la Comisión de Arbitraje Médico de aquí de Jalisco, me doy cuenta muchas de las ocasiones por cómo y por qué demandan a los médicos, particularmente en diferentes especialidades, aunque pediatría en el estado de Jalisco no es una rama que sea muy demandada. Asimismo también, por esa información que obtienen los pacientes, pues
obtienen una mejor cultura médica que quizá antes o en el pasado no era tan notoria. Y a veces también cuestionan lo que uno asevera o las indicaciones que damos para el cuidado o el tratamiento de la enfermedad de uno de los niños, esto a los padres y a veces hasta los mismos niños, ¿verdad? Cuando ya están un poquito más grandecitos también suelen hacernos preguntas. Entonces, el cuestionar y no obtener respuestas satisfactorias o quizás hasta no actualizadas, pues eso ya también nos pone en un problema, en un dilema, me atrevo a decir que hasta en un conflicto. Ahora también, a veces, que no somos infalibles a eso, podemos cometer errores, omisiones e incluso negligencias, aunque esto debería de ser lo menos, ¿no? Y cuando eso se da, a veces el paciente a quien le comenta es a la familia y los familiares entonces son los que incitan a los papás de ese niño, pues ¿por qué no levantas una queja o haces una demanda a diferentes instancias públicas? En este caso bien puede ser a la CAMEJAL, que es la Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco, y a veces la intención de una queja o una demanda no sale propiamente del paciente o de los papás del niño, sino de la familia, ¿verdad? Con tal de obtener a veces o en muchas de las ocasiones un beneficio y quizá a veces un beneficio económico. Haciendo una revisión y bueno, esta es información que conseguí del 2012 al 2017, hubiera querido obtener mayor información, pero no la pude conseguir. Pero de los 6 motivos principales por lo cual hay quejas del servicio de pediatría, en una revisión que se hizo de un total de 1,149 casos, pues el tratamiento inadecuado ocupó el 26%, una información errónea y la falta de información que está relacionada con la relación médico-paciente en un 18, casi 19% contra un 17%, diagnóstico erróneo 14% y así sucesivamente. Llama la atención el maltrato. Hubo gente que se quejaba o se quejó de que maltrataban a su niño o maltrataban a los padres de ese niño, a los padres de familia, mediante particularmente por cuestiones de atención, en el sentido de que o no les hacían caso, no daban explicaciones, y eso se consideraban como maltratados por el médico. Esto sucedió en un tiempo determinado en un servicio de pediatría, pero esto es a nivel nacional, porque también esta información es de CONAMED. Las quejas concluidas según las causas y el sector de atención, bueno, aquí quise poner el sector público y el sector privado, porque algunos compañeros trabajaron o trabajan en el sector público y en el privado también. Pero de 3,424 revisiones que se hicieron, 2,037 pertenecieron al sector público y 1,387 al sector privado. Y esto de cierta manera tiene una explicación. Y pues yo consideraría que, puesto que en el sector público se ven mucho más pacientes que a nivel privado, pues obviamente aquí las posibilidades de quejas o demandas se incrementan. Pero los accidentes y los incidentes son algunas de las cosas por las que se quejaba la gente, por la atención del parto y porperio, y así sucesivamente. Pero llama la atención que en las quejas por los diagnósticos emitidos, de 992 fue un total, con 593 del sector público y 399, casi 400 del sector privado, pues aquí en esta información prevalece eso, pero continuando con esta lista, por una mala relación médico-paciente, 577, y llama la atención los tratamientos médicos de 1,064. O sea, gente que se quejó por el tratamiento que se le dio a un paciente determinado en pediatría. Pero fíjense cómo, si estamos, voy a irme a la diapositiva anterior, si estamos viendo que hay problemas con el diagnóstico, pues debemos de pensar también que eso va a repercutir en el tratamiento. Si yo hago un diagnóstico equivocado o erróneo, pues voy a dar un tratamiento también equivocado o erróneo, ¿no?
Entonces eso va muy de la mano y eso, al menos en lo personal, me hace pensar que al menos, bueno, no estuvo tan mal hecha esta información que se obtiene a través de los diferentes portales. Teresa Quiles dice, es que hay algunas cosas que los médicos hacemos mal, como por ejemplo la relación médico-paciente, la información que proporcionamos a los pacientes a veces no es la adecuada, la comunicación de los errores, ya mencionaba que pues, somos factibles a equivocarnos y eso pues tiene sus consecuencias en un momento determinado. Los tratamientos, ya vimos también cómo la gente se ha quejado de los tratamientos, por eso esto va de la mano con lo que presenté anteriormente, con lo que dice este autor Teresa Quiles. El secreto y la confidencialidad, importante también, sobre todo cuando tratamos adolescentes o preadolescentes, que a veces hay situaciones que ellos no quieren que sepan los padres y no la confían a nosotros, a nosotros los pediatras, cuando van con nosotros. Y debemos también de saber manejar esta situación. A veces puede haber un conflicto de interés en la forma en que se maneja a los pacientes. Y medicina defensiva, que es un tipo de medicina que, al menos desde el punto de vista, no deberíamos de practicar, pero muchos médicos pensando que esto los va a salvar de una demanda, pues piden exámenes de laboratorio o de gabinete a diestra y siniestra sin ningún fundamento. Y eso también, pues si uno pide cosas que no amerita el paciente y hay una demanda, eso se va a saber, porque no tendríamos forma de comprobarlo, quizá. En lo referente a la relación médico-paciente, pues yo creo que dentro de todos estos aspectos, esto es algo por demás importante. Nosotros debemos de tener confianza en el paciente y el paciente debe tener confianza en nosotros. Y si nosotros tratamos a las personas que acuden con nosotros, a los padres de familia y al niño, de forma amable, con una comunicación que sea en ambos sentidos, eso va a ayudar muchísimo y eso va a evitar definitivamente que nos demanden, como veremos un poquito más adelante. Ahora, la confianza, nosotros, médicos, pediatras, debemos de ganar la confianza de los padres de familia, o sea, en otras palabras, que ellos confíen en nosotros, pero no nada más en los papás, sino también en los niños, que son realmente al final, bueno, son al final de cuentas nuestros pacientes. Eh, ¿Qué diferencia se hace cuando llega un niño, lo llevan a consulta, un niño, bueno, ya un poquito más grandecito de 2 años y medio, 3 años, y toca la puerta porque ya quiere entrar, ¿verdad? Al consultorio. Y entra con gusto, ¿verdad? A diferencia de otros niños que desde que entran al consultorio entran llorando, ¿no? Ahí es en donde tenemos desde mi punto de vista que hacer un gran esfuerzo por ganarnos también la confianza del niño. Que él sepa, se dé cuenta y que confíe en que no le vamos a hacer nada, nada más lo vamos a revisar, pero no vamos a ocasionar molestia, dolor, ni algo que lo incomode. Pero eso, en la gran mayoría de las ocasiones, se va ganando con el tiempo y en la medida en que también los niños lo van conociendo aún. Pero la confianza con los padres es muy importante. Y esta comunicación que menciono yo aquí, pues a veces sí es bueno dar una llamadita a ver cómo va el niño, cómo ha evolucionado, ha mejorado, sigue igual o ha empeorado inclusive, y si no, volverlo a revisar, ¿no? Y siempre respetando al menos los 4 principios fundamentales de la bioética, que es el principio de beneficencia, o sea, hacer lo mejor que se pueda por el niño, en este caso, la no maleficencia, no hacer daño, tomar la opinión del niño cuando ya está en edad en donde se pueda realizar esta situación, para poder decidir y que él participe ya sea en el diagnóstico que se está haciendo y en el tratamiento también que él sepa qué es lo que tiene, que él sepa cuál es su enfermedad y cómo se puede solucionar. Y el principio de justicia muy importante, pues debemos de tratar a todos los pacientes en igualdad de condiciones sin hacer diferencias de ningún tipo. En relación a la información, bueno, pues ya sabemos que debe ser clara, veraz, suficiente, oportuna, completa, objetiva y que pueda ser discutida. Eso requiere también proporcionar tiempo durante la consulta para poder hacer esto.
el dar información errónea, falsa o malintencionada, siempre, siempre nos va a traer problemas. ¿Por qué? Porque estamos echando mentiras, porque no estamos diciendo las cosas como son. Y eso pues se atenta contra un principio ético fundamental también. Y en muchas ocasiones los pacientes toman otra opinión y resulta ser que lo que dijo uno pues es muy, muy diferente al que dijo otro compañero, ¿no? Entonces la gente sí se puede dar cuenta cuando la información que damos no es la correcta. Y eso es motivo también de que nos demanden. Por eso debemos de evitarlo a toda costa. Pero también se vale decir que no sé qué tiene tu paciente, tu niño. O sea, tampoco no la sabemos todas, ¿no? Pero si no sé lo que tiene el niño, ese pacientito, pues también brindarles la la forma de a dónde derivarlo o con quién consultar en un momento determinado y que nos pueda sacar inclusive a nosotros mismos también cuando no sabemos qué es lo que tiene un niño, eh, cuál es el diagnóstico, qué es lo que pasa con ese niño. Aquí también, pues, lo que es las subespecialidades, pues, son de una gran ayuda porque, pues, nos resuelven en muchas de las ocasiones los problemas de cosas que no sabemos o que ellos pueden manejarlos mejor que cualquiera de nosotros que nos dedicamos a la pediatría clínica. No somos infalibles a cometer errores, nos podemos equivocar como humanos que somos, pero debemos de decirle a los pacientes, a los papás de un niño cuando nos equivocamos, pues yo diría que sí, debemos de decirles, porque somos responsables de lo que nosotros decimos, de lo que nosotros recetamos, de lo que nosotros eh, realizamos acá en los procedimientos que a veces se requiere practicar en un niño. Entonces, de donde se gesta el error, pues intervienen muchas variables, ¿no? Entonces, pero cuando eso llega a suceder, pues el paciente también, o en este caso los padres del niño, tienen todo el derecho de conocer qué fue lo que sucedió. Y si uno tiene una buena relación con esos pacientes, con sus padres de familia, lo van a entender. Y la posibilidad de que nos demanden, no digo que no se pueda presentar, pero sí ya no es el común denominador. Pero el negar el que hayamos cometido un error no es aceptable desde el punto de vista ético. Entonces, debemos eh, tener toda nuestra atención en lo que estamos haciendo para evitar precisamente cometer errores. Yo no quiero ser ejemplo de nada, pero por ejemplo, yo a los alumnos que pasan con nosotros o los residentes, les digo que cuando uno está haciendo una receta, está escribiendo, el 100% de la atención debe estar puesto ahí en ese momento, porque es un documento que vamos a entregar y después no se va a valer decir, pues que yo indiqué por decir una suspensión eh, cada, cada 4 horas, por decir, y resulta ser que debe de administrarse cada 12 horas, ¿no? Lo que está escrito es esa, como aquel anuncio, papelito habla, ¿no? Que había, que decía, eso es lo que es, y ahí el juez es el que va a decir si si se hizo bien o no, y lo que está escrito, pues no lo podemos borrar. Yo en lo personal lo que hago cuando escribo una receta, en el momento que la entrego a los papás del niño en este caso, se la leo nuevamente y les digo si hay alguna duda, alguna pregunta en cómo se va a administrar ese medicamento. Y a veces, no muy frecuentemente, pero una que otra vez sí me ha sucedido que cuando estoy leyendo yo la receta para explicarla y entregársela, me doy cuenta que cometí un error. A veces, bueno, en dosificación no, hasta ahorita nunca me ha sucedido, pero ese es en la frecuencia o por el tiempo de administración del tratamiento. No sé, como que en ese momento algo pasó y ay, me equivoqué aquí. Entonces, y lo digo, ¿sabe qué? Pero aquí hay un error. Lo voy a corregir y vuelvo a hacer la receta nuevamente ya corrigiendo eso. Eso es lo que hago yo. No digo que eso sea la mejor forma, pero eso es lo que hago y no sé si eso pudiera servirles a ustedes, que ustedes tienen también mucha experiencia en eso.
En relación al tratamiento médico, de lo que se quejan también los pacientes, en base a los números que presentamos hace un momento, pues el tratamiento inadecuado. Hay veces que si no se tiene un buen diagnóstico, pues el tratamiento tampoco va a ser de lo mejor. Un exceso terapéutico. Hemos visto, estoy seguro que todos los que estamos aquí, en un momento determinado, hemos visto recetas de compañeros que traen 4 o 5 medicamentos apuntados por el frente y otros 3, 4 apuntados por el reverso de la receta, ¿no? En alguna ocasión presenté un tema que me pidieron hablando sobre la receta y ponía algunos ejemplos, ¿no? Entonces, cuando yo veo eso, digo, bueno, pues de aquí, pues, ¿a qué le están tirando, no? En 2 ocasiones al menos sí llegué a hablar con esos médicos y les pregunté, "Oye, ¿por qué recetaste tanto medicamento?" No, pues para ver qué le pega. Pero yo digo, no, qué bárbaro. O sea, esto pues también, ¿y qué pasa si se intoxica el niño? ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. El negar el servicio siempre, siempre va a ocasionar un problema. Entiendo también que nosotros los médicos tenemos derecho, tenemos horarios de trabajo. Hay veces que ya vamos saliendo del hospital porque terminó nuestra jornada y ahí en la puerta nos habla un paciente y nos dice, doctor, no me veo a mi niño. Y el hecho de decir, ¿sabes qué? No, no te lo puedo ver porque yo ya voy de salida o llévalo con otro, en fin. Ahí el paciente puede interpretar eso como negación del servicio y eso nos puede traer conflictos. Entiendo que también tenemos derecho, pero híjole, negar siempre, siempre nos va a ocasionar un problema. Eh, y ni modo. O sea, ya sabemos que cuando entramos a esta carrera esto podía suceder. O sea, entonces pues yo digo, pues ni para qué quejarse, ¿no? Preferible, digo yo, regresarnos, vamos revisando al niño a ver cómo está todo y pero al menos estamos dando el servicio. Y desinformación, el no informar adecuadamente, también siempre, siempre nos va a traer problemas. Los pacientes o los papás de los niños no son tontos, aunque veamos gente que quizá no sabe leer ni escribir, pero se dan cuenta cuando uno les está echando mentiras o no está informando adecuadamente o está exagerando también en la información con tal de obtener un beneficio. ¿Cuáles serían 3 principios básicos que no hay que olvidar en la atención de los pacientes? Pues primero es el paciente. El primero es que el niño esté bien, que se encuentre bien, que lo tratemos bien y que tanto lo que diagnostiquemos como lo que le indiquemos para mejorar o solucionar su problema de salud debe estar como primacía en nuestra mente. El respeto a la autonomía cuando esto se pueda. Yo siempre he considerado que a los niños hay que explicarles una vez que ya entienden. Hay que explicarles poniéndonos más o menos pues, al nivel de ellos, ¿no? Ya si se hace o no se hace, al menos uno de una explicación. Y los niños se van habituando también a que uno también a ellos les explique uno, que también se les tome en cuenta y no nada más estar hablando a los papás sin poner atención en lo que está haciendo el niño. Por eso, y eso quizá también nos ha tocado verlo en la consulta, a veces estamos dando una explicación a los padres de familia y los niños empiezan a hacer una bola de cosas ahí dentro del consultorio con tal de llamar la atención. Y eso nos damos cuenta. Y cuando vemos que sucede eso, es porque también no estamos tomando en cuenta al niño. Al niño también debemos de explicarle. El principio de justicia, bueno, pues tratar a todos con igual, con los recursos que se tengan, con independientemente de creencias religiosas, de color de la piel, de dónde vengan, de la situación socioeconómica. Nosotros a todos los pacientes debemos de tratarlos bien independientemente. En relación a lo que mencionaba de la primacía del bienestar del enfermo, bueno, pues actitud para solventar las necesidades del paciente. Esto también es muy importante. Debemos de mantenernos actualizados en conocimientos y competencias para poder transmitir ese conocimiento y decir en las competencias que podemos desarrollar, cómo las vamos a hacer. Y por supuesto, pues hay que proporcionar al paciente una asistencia de calidad y de eficacia. Muy, muy importante. Este es un artículo que me pareció bastante interesante, en donde Teresa Quiles menciona qué significa ser un buen médico. Se lo recomiendo. Kahn, en su libro
medicina basada en la cortesía o en la etiqueta, también es un artículo que me pareció bastante interesante y consideré muy propio ponerlo en esta plática, porque esto es algo que todos debemos de hacer, la medicina basada en la cortesía, porque el médico arrogante, el médico que no trata bien a las personas, a los pacientes, siempre, siempre va a tener problemas. Pedir permiso para entrar en la habitación y esperar respuesta y no nada más entrar como si nada, porque puede ser que yo sea un médico interconsultante, no me conocen y tengo que solicitar permiso para entrar a la habitación. Asimismo, también si fuera médico tratante, ¿qué tal si está en una habitación y resulta en el momento en que el papá o la mamá se están bañando en ese momento, se están cambiando o algo y nosotros entramos así nada más? No, no sería lo correcto. Y aparte, identificarnos, muy importante. Yo soy el doctor fulano de tal, me han pedido interconsulta, vengo a atender a su niño y, en fin, ya dar ahí la explicación, pero identificándose. Y si trae uno alguna credencial que lo identifique como miembro del hospital, donde está hospitalizado ese niño, mostrarle, traerla puesta inclusive. El sonreír y no dar muestras de tener prisa, esto brinda también un, una calma, ¿verdad? Tanto al paciente, en este caso al niño, como a los mismos padres. Todos conocemos el hecho de que no, pues es que vino como una visita de doctor, así estamos fuera del hospital o en algún otro lugar. ¿Por qué? Eso sea porque pues, nos hicimos la fama de que entrábamos a pasar visitas así muy a la carrera, muy rápido, y como que se nos cae la costumbre, después vamos a algún otro lugar y vamos y salimos así rapidísimo, y la misma gente dice, no, pues es que hizo una visita de doctor. Eso es algo en lo que se tiene que trabajar también. Debemos de no dar muestras de tener prisa y si podemos sentarnos para hablar con los padres del niño e inclusive con el mismo niño, pues debemos de hacer. El explicar qué proceso tiene que ver uno ahí en la atención de la enfermedad y dirigirnos al paciente por su nombre siempre. Bien, bien importante. Y es más, y si tiene algún sobrenombre, pues se llama Roberto, pues dicen Betito, pues le decimos Betito. Hay veces que los papás se refieren al niño, le dicen campeón, pues dijimos, a ver, campeón, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo pasaste la noche? ¿Cómo te sientes tú? O sea, no como me digan tus papás, sino tú cómo te sientes. O si es una niña, princesa, en fin, o sea, el sobrenombre que le diga, si lo conocemos, pues nos podemos decir, porque eso le va a dar más confianza también al niño y nos va a ver como gente que ya sabemos de lo que, de cómo se maneja en su caso, en su casa, perdón. Entonces, muy, muy importante considero yo esa situación. ¿Y cómo podemos obtener esa información? Preguntándole a los padres, ¿no? Para poder acercarnos al niño con mayor confianza y que él también desarrolle esa confianza en nosotros. Hay veces que ya el paciente tiene su propia autonomía, o sea, debemos de explicarles, o sea, cuando ya se encuentran en situación. Eso es algo que decimos, bueno, es que ya un niño de 12, 13 años ya entiende perfectamente todo el proceso. Y sí, puede ser que se tenga razón en eso, pero ¿y los niños más pequeños qué? Pues también, si ya obedecen órdenes, si ya entienden lo que uno quiere decirles ante una indicación dada, pues ya yo considero que es un buen tiempo para poder explicarle, informarle y qué es lo que estamos aconsejando para que se mejore de la enfermedad que lo acontece. Pero también la información debe ser veraz, objetiva y eficaz de acuerdo a la edad del niño. Y siempre la decisión tanto de los padres como del médico debe de estar basada en el interés superior del niño o el mejor interés del niño. Siempre debemos de buscar esto. Hay ocasiones en las que la decisión de los padres no está basada en el mejor interés o en el interés superior del niño. Entonces ahí es donde tenemos que actuar, porque nosotros somos los que en un momento determinado tenemos el conocimiento de qué es lo que puede hacer que ese niño requiera para que se mejore de la situación que pudiera presentar. Muy, muy importante.
Ahí en algunos de los congresos nacionales que participamos, bueno, en el módulo de bioética que he estado coordinando de un tiempo para acá, una compañera presentó hizo una ponencia sobre hasta cuándo la persona ya estaba en capacidad de comprender perfectamente lo que se le estaba refiriendo, y pues se mencionaba que a los 18 años, porque pues ya es un adulto, al menos desde el punto de vista legal, y otros hasta los 21. Total que ella logró demostrar y documentar que viene siendo hasta los 28 años, y esto basado en una bibliografía bastante importante y obviamente de muy alta calidad. Entonces, pues todos nos quedamos así, como, ah, caray, pues lleva más tiempo del que estábamos pensando, ¿no? Pero sí fue muy interesante esa plática. El principio de justicia distributiva, debemos de preocuparnos también por el coste, o lo que cuestan las decisiones clínicas que tomamos. Hay veces que se está pensando que entre más costoso sea va a ser mejor, y eso no necesariamente es así. Debemos de buscar que lo que seleccionemos en cuanto a tratamiento, estudios o lo que sea, que requiera el paciente sea eficaz y eficiente, pero al menor costo posible. Esto es algo que también debemos de tener. Fíjense que acá en la Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco, de lo que se quejan muchas personas es precisamente de lo costoso que salieron las cosas, porque también se ponen a investigar cuánto cuestan algunos estudios que a veces en algunos centros de salud o centros hospitalarios eh, los cobran a más del doble de lo que realmente viene costando un estudio en cualquier otro laboratorio de buen nivel. Entonces, todo eso también pues debemos de estar al pendiente, porque al final de cuentas a quien demandan es al médico, digo, también puede ser a la institución o a los dos, pero entre que se ve quién tuvo o no tuvo la culpa, o tuvo mayor incidencia de culpabilidad que el otro, pues lleva tiempo, y eso cuesta mucho o nos cuesta mucho. Bueno, yo nunca me han demandado, pero he visto lo que ha sucedido con algunos compañeros. Ahora, la institución también juega un papel importante. No siempre somos nosotros los que hacen que no funcionen bien las cosas. La institución tiene un papel por demás importante. En toda institución debe haber normas, pero cuando no las hay para el manejo de los pacientes, por ejemplo, pues entonces la institución es corresponsable también ante una demanda. Y si se trabaja en una institución pública o privada también, y no hay normas para el manejo de los pacientes en base a la especialidad a la que se trate, pues debemos de promoverlas en todo caso, o al menos hacerle llegar al director o al jefe de servicio las necesidades que se tienen en el servicio o en la institución para la mejor atención de los pacientes. Y ya es obligación de ellos o la responsabilidad de ellos buscar el recurso para poder implementar y mejorar lo que se tenga ahí. Porque hay veces que los equipos son de mala calidad, así como los insumos, o a veces se cuenta con equipo obsoleto, y esto, utilizando este tipo de equipo, pues es muy probable que se vaya a ocasionar un daño, y al suceder eso, casi la demanda la tenemos tocándonos la puerta. Otras ocasiones en la institución, pues no hay el personal suficiente o capacitado para cubrir las diferentes áreas, por ejemplo, en este caso en un hospital. Yo recuerdo en alguna ocasión que fui a atender a un niño porque me pidieron una interconsulta a un hospital aquí en Guadalajara, en donde pues ya llego ahí a la cuna donde estaba el niño, solicito algunas cosas ahí para revisarlo, y estaba una enfermera, o una enfermera entre comillas, ahí conmigo, pero en la medida que yo le pedía algunas cosas que me las hiciera llegar para, por ejemplo, que me permitiera batelenguas, un termómetro y todo eso, veía yo que como que no sabía dónde estaban las cosas. Entonces le dije, oye, ¿eres enfermera de aquí del hospital?
Y me dijo, ay, doctor, no, dice, pues una disculpa, pero yo estoy en conmutador, pero como no hubo quien cubriera aquí esta sala, me mandaron a mí. Ah, qué caray, ¿sabes qué? Pues ya está, ya tenemos un conflicto ahí, ¿verdad? O sea, uno también debe estar muy al pendiente de ese tipo de situaciones, porque pues lo que haga esa enfermera en un paciente que nosotros estamos viendo, pues puede traer consecuencias muy serias, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Eh, y me estoy refiriendo, ya también para concluir, los puntos a considerar dentro del trato a los pacientes, ya para concluir. Los pacientes no demandan a los médicos que les gustan, o sea, me refiero a que les gustan, a los médicos que los tratan bien, que son amables con ellos, que les explican las cosas, les dan información, etcétera. Es muy raro que un paciente vaya a demandar a un médico que le cae bien al paciente, o a los papás del niño en ese caso. La mayoría de las veces la demanda del médico no ocurre por un error médico real, sino por la forma en que el médico trató a los pacientes o a los papás de los niños. Fíjense, esto es bien importante. O sea, no ocurre realmente por el error médico cometido, sino por cómo lo trató. O sea, se equivocó y aparte me trató mal, demanda casi segura. Los pacientes difícilmente demandan a los médicos que los tratan con amabilidad, respeto y dignidad. Esto también lo dice Blink en este libro de The Power of Thinking Without Thinking. Fíjense, hay especialistas muy calificados, pero son muy arrogantes y tratan a los pacientes como si fueran inferiores. Estos médicos de seguro, casi de seguro, los van a demandar. ¿De qué sirve estar tan bien calificados, con mucho conocimiento, con mucha capacidad de hacer lo que saben hacer, pero son muy arrogantes y tratan mal a las personas? Aún así, los van a demandar. Y ahí no estamos hablando de que si estaba capacitado o no, si estaba actualizado o no, si era competente o no. No, es por el trato. A veces, lo que sucede acá en la Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco, pues a veces, o sea, con una disculpa que le cuesta mucho trabajo a este médico arrogante hacerlo, a veces con eso se soluciona, pero otras veces no, y las cosas se hacen entonces más grandes. Cuanto mayor el tiempo que se sigue dando en la atención médica, menores son las posibilidades del médico a ser demandado. O sea, en la consulta, por ejemplo, o en la información que vemos en el paciente hospitalizado, debemos dedicar tiempo. Entiendo que a veces pues en el sector público como en el privado esto no se toma en consideración. Pues es que ahí ya estamos prendiendo la llama, ¿verdad? Para que nos demanden. Debemos de dedicar tiempo para explicar y disipar dudas, cualquier duda. Yo a los pacientes, bueno, cuando son de primera vez y que les digo si tienen alguna duda en relación a lo que les he estado informando, les digo que les hagan con toda confianza. O sea, y siempre les digo, no hay preguntas tontas, o sea, no hay, por ejemplo, no, es que no le pregunto esto al médico porque es una pregunta muy tonta, ¿no? Ustedes hagan la pregunta, yo tengo la obligación de contestarla y contestarla dentro de lo mejor de lo que yo pueda. Puede ser que me hagan una pregunta y no sepa la respuesta, pues así lo voy a admitir. Pues si sabes que no sé de eso, pero me comprometo a informarme, a investigar, a ver de qué se trata lo que me estás preguntando. Eso también tiene mucho que ver. Los médicos menos demandados son aquellos que orientan pacientemente, explican hasta que el paciente entiende bien, comprueba si queda alguna duda y escucha pacientemente. O sea, hay que también dejar hablar a los pacientes, escucharlos, porque ahí podemos obtener mucha información también. Y hay veces que quizá no, por considerar que no tenemos tiempo, no lo hacemos. Pero cuando uno escucha bien a los pacientes, da la información así como hemos mencionado aquí, las posibilidades de que nos demanden son muy remotas. Y también no utilizar un tono autoritario, porque esto siempre el paciente se va a sentir maltratado, al menos desde el punto de vista de cómo utilizamos la voz
si gritamos, utilizamos malas palabras, etcétera, debemos de estar muy, muy, muy cautelosos en toda esta situación, porque eso ahí también aumenta la posibilidad de que nos demanden. Como verán, pues hemos dado así una revisión así muy rápida. Mucho de esto estoy seguro que ustedes lo hacen. Quizá pudiera haber un que otro punto que, híjole, se me está pasando esto y eso habrá que modificarlo, ponerlo en práctica. Pero eh, pues yo espero terminar mi ejercicio pediátrico profesional sin que me demanden. Hasta ahorita pues ya llevo 42, yo en febrero del próximo año cumplo 43 años de haber egresado a pediatría y nunca me han demandado. Creo yo que pues al menos he tratado de hacer las cosas bien o lo mejor que yo pueda. Con esto pues les doy gracias a todos ustedes por la atención y si hay alguna pregunta o algún comentario pues con mucho gusto estaré para contestarlos. Muchas gracias, doctor Jorge Chuk. Si quieres dejar de compartir la pantalla, por favor, gracias. Sí. Ahí Eh, estamos. definitivamente que nos has hecho un recorrido y un señalamiento claro y preciso de cómo evitar las demandas. Fíjate que yo estoy totalmente convencido que la falta de comunicación en la relación médico-paciente es uno de los motivos en porcentaje muy elevado de inconformidad y demandas. Y a veces tenemos vicios inadecuados o se tienen vicios que favorecen en cierta forma esta situación en las instituciones. ¿Cuántas veces el paciente o los familiares del paciente quieren noticias, quieren saber el estatus, la condición, la información de su paciente internado y el médico responsable manda a un residente o en ocasiones le dice, no, nada más le doy información al pariente directo. No me interesa darle a todos los que están preguntando. Y eso favorece en cierta forma un problema, porque a lo mejor debería de ser al revés. A ver, todos los que quieran saber, vengan, para que oigan lo que voy a decir y tienen la oportunidad de preguntarme en este momento que estoy disponible para ustedes. Yo estoy convencido que con eso se disminuiría con mucho la posibilidad, se diluiría mucho la posibilidad de una inconformidad o demanda. Por otro lado, también me gustaría oír tu opinión, porque a veces el médico institucional o particular, cualquiera de nosotros, hace un diagnóstico, plantea un tratamiento, el paciente por alguna razón evoluciona regular o mal y es muy frecuente que ahora los familiares, si no es que los padres, directamente googlean, ahora tienen la costumbre de estar buscando información en Google, y entonces vienen y argumentan su inconformidad en base a que se están documentados o informados en estos medios de difusión en Internet. ¿Qué nos podrías decir de eso? Bien, sí, efectivamente, recordás que así fue como inicié la presentación esta. Eh, si nosotros hacemos un diagnóstico basado en evidencia, los tratamientos también basados en evidencia, en base a las normas, las guías, etcétera, ante una demanda tenemos con qué comprobar que nuestro actuar fue el adecuado. Entiendo también que a veces las guías o las normas pues ya están obsoletas, como a veces suele suceder, pero entonces podemos en un momento determinado documentar lo que hemos hecho en base a artículos más recientes, particularmente de revistas indexadas o de medicina basada en evidencia. Porque no todo lo que se ve, no todo lo que se lee, como bien lo sabemos en Internet es cierto, hay mucha mentira. Y la información
En relación a la información, bueno, eso es en relación a lo que, pues sí nos van a decir, oiga, doctor, yo leí esto, yo me enteré de esto, otro, en fin. Claro, sí, pero eso no es así, porque aquí yo tengo los documentos que avalan lo que estamos haciendo para este paciente. Al final de cuentas, si eso no se creyese y aún así nos demandaran, eso es lo que tenemos que demostrarle nosotros al juez y vamos a salir sin ningún problema, por un lado. En cuanto a la información, sí, hay veces que está toda la familia ahí, toda la familia quiere saber. Nuestra obligación principal es informar al papá y a la mamá y preguntarles inclusive, ¿ustedes quieren que la información yo se las dé al resto de la familia o no? Hay veces que ellos mismos dicen, no, doctor, la información es nada más a nosotros. Muy bien, yo la información se las doy a ustedes y ustedes verán lo que les dicen al resto de la familia. Mi compromiso no es con el resto de la familia, mi compromiso es con el papá y la mamá. Nada más, ¿verdad? Por supuesto, hay veces que quien va, pues es la abuelita o la tía, en fin, bueno, pero siempre hay que preguntar a los papás si quieren que la información se dé más allá. Parece que no, pero yo me he encontrado con relativa frecuencia que la respuesta de ellos ha sido, ¿sabe qué, doctor? La información nada más a nosotros, porque si no se va a hacer grande el chisme, se va a hacer una situación que todo el mundo va a estar preocupado, cuando nosotros somos los que debemos de estar al pendiente de esto. Ah, perfecto. Y así, si después viene a preguntarme a alguien de la familia, ¿sabe qué? La información esa se los puede dar el papá o la mamá. Y listo. Muy bien. Fíjate que frecuentemente es nada más a manera de recalcar, porque a veces se nos olvida, médicos especialistas hospitalariamente dicen al residente, oye, ponte la nota del paciente y se agrava o se pone mal el paciente y la nota del residente o el médico que la elaboró, pues está incompleta. Eso, pues definitivamente es una responsabilidad del que firma la nota. Así Y es. la nota médica, pues es lo que te puede salvar legalmente de alguna acusación. Pero en ocasiones nos volvemos cómplices silenciosos o inocentes, por decirlo de alguna manera, porque los propios subdirectores o jefes de servicio dicen, oye, no vayas a recetar tal cosa, ¿eh? Oye, no se puede ocupar el quirófano ahorita por alguna razón. Oye, no hay tal equipo o tal procedimiento. Y entonces, como nos lo dijo el jefe, creemos que estamos inmunes y no lo hacemos notar o no constatamos, no lo vertimos en la nota médica. Y lo digo, por ejemplo, con diferimiento de cirugías, con situaciones de pacientes en estado crítico o que están graves y pasan una terapia intensiva. Y entonces dice, el doctor nunca me dijo que estaba grave, el doctor no me dijo que necesitaba un medicamento, el doctor o sea, culpando directamente al doctor de algo que internamente se había comentado, pero no lo documentaste en la nota médica. Sí, definitivamente se tiene que documentar en la nota médica, pero dijéramos que el director del hospital dice que no recetes este medicamento. Nosotros podemos, ¿sabes qué? Digo, y si lo hay, también dijéramos que lo hay, pero no sé que no se recete. Entonces debemos de decirle a esa persona, ok, yo voy a poner en mi nota que tú no autorizas el uso de este medicamento. Cuando uno les dice eso, no vais a poner eso porque pues me vas a molar. Bueno, pues es que tú estás dando esa indicación, ¿verdad? Entonces, lo más probable es que, bueno, está bien, usa el medicamento ese, ¿sí? Ahora, si no lo hay, bueno, pues también debemos de ponerlo en la nota, debemos de consignarlo de que no lo hay y que inclusive se envió un memorándum, un escrito a la autoridad, que en este caso, a tu jefe inmediato, que en este caso puede ser el jefe de servicio, o con copia al director, de que hay ese tipo de problemas, ¿sí? Porque eso es lo que al final de cuentas lo va a salvar a uno ante una demanda, ¿sí? Y ni modo, pues cada quien, entonces, si yo soy el director del hospital, yo tengo que ver porque todo está funcionando bien, ¿sí? Si no, pues, ¿para qué acepto el puesto? Pues, pero también debe saber esa persona, yo debería saber que al tomar ese tipo de decisiones o dar ese tipo de indicaciones,
pues yo también me estoy poniendo la soga al cuello, porque si no, pues sí, que se muelen al médico, ¿verdad? Que es el responsable, y yo, director, pues acá estoy muy bien, y a mí nadie me toca, ¿verdad? No, espérame. O sea, y eso va para cualquier actividad. Fíjate, bueno, de ejemplo, bueno, pues ahora ya no lo hago, pero cuando recibía bebés, a veces llegaba pues, al hospital, ¿verdad? Y me decían, doctor, pues se va a hacer una cesárea. Y yo decía, bueno, ¿y por qué va a ser la cesárea? No, pues porque, o sea, daba una serie de explicaciones ahí, ¿verdad? Sí, pues eso no está justificado, pero pues hazla si quieres. Pero yo en mi expediente voy a poner producto de sexo masculino, se obtiene producto de sexo masculino por operación cesárea no justificada. Me decían, oye, ¿no vais a poner eso? Pues, ¿cómo no? Porque no me estás justificando el por qué vas a hacer la cesárea. Hazla si quieres, o sea, yo no te puedo decir no la hagas, ¿no? Pero lo que sí, porque a la hora de que hay un problema con el bebé, yo voy a andar cargando con el muerto, ¿verdad? Por una situación que tú iniciaste, ¿sí? Pues gracias a eso, a muchas mujeres las salvé de que les hicieran cesárea. ¿Ves? Por ejemplo, había otras ocasiones en que la cesárea va a ser por esto, pero ya me explica, no, sí, pues ahora sabes qué, hazla de volada porque ese niño va a tener problemas, ¿no? Haz de cuenta un prolapso de cordón, una cosa, no, ¿sabes qué? A mí sácame ese bebé, pero ya, urge, ¿verdad? Antes de que suceda algo mal. Entonces, o sea, no nada más era ver las cosas como son, pero uno tiene también que protegerse, o sea, pero pues no te vas a poner la soga al cuello porque otro te la puso, ¿no? O te dijo que te la pusieras. Pues yo así no veo así las cosas, ¿no? Tiene uno que consignar en el expediente cómo son las cosas, cómo están sucediendo. Por eso mencionaba yo ya en alguna de las diapositivas que hay que ser veraz y decir la verdad, pues no pasa nada. O sea, al final de cuentas, va a ser en beneficio del mismo paciente y de uno mismo también. Ajá. Y de alguna manera, ahora que dices con respecto a la asistencia de recién nacidos, hay que tener mucho cuidado. Quiero recalcar lo que dijiste, porque se vuelve uno cómplice no diciendo las justificaciones. El niño que va a estar bien, pues es intrascendente. El Sí, no problema hay es el problema. niño que va a representar un problema y que dijeron, no, pues le vamos a hacer una cesárea iterativa porque ya es su tercera cesárea, es su tercer niño, y pues es sin riesgo, ¿verdad? Y de repente el niño se pone mal o se pone grave. Sí, Entonces algo debe de haberse hecho mal y debe de ser consignado. En fin, así es. quiero mandar saludos al doctor Matías Soria desde Nayarit, muchas gracias, al doctor Rubén Álvarez desde Villahermosa, a la doctora Josefina Artaza desde Argentina, también a la doctora Fabiola Aguilar desde Campeche, el doctor David Camarena desde Jalisco. Muchas gracias a todos los demás que nos acompañan esta noche. Hay felicitaciones para el doctor Chuk. Y bueno, yo quisiera, estamos llegando casi al límite, no sé si alguien quiera, antes de que hagamos el remate final, el epílogo, por aquí el doctor Matías Soria. ¿Quieres encender tu cámara y tienes el sonido, Francisco? Hola, Muy doctor. bien, Buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches. muy Bien, bien. bien. Adelante, Felicitando al doctor adelante, Chuk. Francisco. Muy buena plática, doctor. Me agradó muchísimo y me Muchas hizo gracias. recordar un par de escenarios, doctor. Creo que en gran parte o en gran medida eso también pudiera ser rescatable o mejor dicho, modificable en los pases de visita. Me recordaron dos escenarios. ¿Por qué? Ciertamente todos los pacientes no, o sea, los pacientes no son de un solo médico. ¿A qué voy con este comentario? Por lo menos en el hospital donde yo laboro, en el Hospital General de Tepic, tenemos la buena o mala costumbre de pasar visita en grupo de una manera académica. Pero desafortunadamente existen compañeros que más que académicos tiran indirectas intentando sobresaltarse ellos, sobresalir y hacen críticas poco profesionales hacia otros turnos.
haciendo hincapié que prácticamente lo que ellos dicen, hacen es lo correcto y los demás pues no saben. Y es una práctica bien común, desafortunadamente, como compañeros que considerábamos maestros y que después dice uno, caray, yo creo que debería mejor guardar silencio. Y son cosas que los pacientes captan porque dicen, en el turno fulano me dijeron esto y en el siguiente turno cambian de esto. ¿De qué se trata esto? Entonces piden explicaciones comúnmente al médico que no hizo el comentario y el médico que no hizo el comentario, con prudencia y educación, mantiene callado y se va haciendo una bolita. Esto lo viví yo como pediatra en formación en Tepic, Nayarit. Después tuve la fortuna de estar en Guadalajara, en el Hospital Civil Viejo, que indudablemente usted lo conoce, el Fray Antonio Alcalde. Ahí hice infectología pediátrica con el doctor Pedro Antonio Martínez, el doctor Arturo Plasencia, que seguro usted los conoce, el doctor Antonio Lévanos. Sí, sí. Tuve la fortuna y vi otra forma de ver esto, lo cual aprendí y lo aplico en el hospital. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Ellos tienen su pequeña sala y antes de empezar la visita, doctor, ahí se lee el expediente, se hacen todos los comentarios en la oficina, tanto buenos como malos, de tal manera que cuando hacen el pase de visita no se hace ningún tipo de comentario que no sea el adecuado. Entonces yo creo que también los pases de visita tienen que evolucionar a la par con su brillante plática, doctor. Es lo que opino. No sé qué opina usted. No, sí, tienes toda la razón, Francisco. Muy buen comentario. Muchas gracias. Trataré de ponerlo por ahí en la plática. Fíjate que Francisco me hizo recordar algunas cosas que suceden hoy en día y que tenemos incluso un flujograma, un procedimiento para este tipo de eventos. Por ejemplo, los familiares conviven con los pacientes hospitalizados en algunas instituciones. Y de repente un paciente que lo han reportado bien, estable, de repente se pone mal por causas múltiples y el familiar, si está presente o no está presente, todos los demás están viendo qué es lo que pasó y todo el mundo critica y todo el mundo alimenta ahí las pasiones con comentarios buenos, regulares, malos. Esto tenemos que aprender mucho de otros países que se tiene un cerco muy bueno para evitar estas confusiones y conflictos. Y también se ve mucho con cuestiones de la consulta, porque nosotros tenemos un sistema en que por donde entras sales, y, y entonces la gente que te ve entrar y que luego sales y habla y dice y comentan entre ellos, favorece mucho la mala información y genera muchas pasiones para que se quejen de los médicos o de falta de medicamentos o de atención adecuada. Creo que se tiene que trabajar en esa forma de tratar de disminuir el riesgo de la confrontación, los comentarios, a veces incluso bien intencionados, pero que generan confusión. Y pues cuando un paciente evoluciona mal, se vuelve un problema muy serio. Por ejemplo, hay salas de espera de la consulta externa que no atienden al paciente porque tiene un turno tardío y de repente el paciente ahí mismo se pone mal y corren, lo quieren llevar a urgencia y la gente empieza a vociferar cada quien dando su opinión acerca de la participación del médico o qué fue lo que pasó. ¿Cómo ves eso? Sí, o sea, definitivamente, mira, la información es muy, muy importante en todo paciente y más cuando se trata de un paciente hospitalizado, pero no nada más en hospitalizado, hasta la misma consulta de primer contacto, la información debe ser amplia. Por eso mencionaba yo que hay que dedicarle pues, tiempo. Entiendo que a veces en el sector público quizá no hay tanto tiempo a la cantidad de pacientes que se tiene que ver, pero tiene que buscar formas, de alguna forma hacer lo mejor que se pueda. Dentro de la información que proporcionamos, estamos esperando que el paciente mejore, pero hay la posibilidad de que se pueda complicar, de que las cosas no puedan salir como estamos esperando. Si uno informa eso, digo, no está esperando uno que suceda, pero si uno informa eso y después llega a suceder, ya en este caso los padres, ¿verdad? Los pacientes, los papás de los niños ya están enterados de lo que puede suceder. A ver, mira, por ejemplo, bueno, algo que vemos, yo creo todos aquí, todos lo hemos visto en un momento determinado y lo seguiremos viendo, una infección de vías respiratorias altas de origen viral
que ya tiene 2, 3 días con fiebre y de pronto empieza y presenta un exantema súbito. Como está tomando medicamentos, casi siempre los papás van a decir, pues es por el medicamento que le recetó el doctor Chuck, y es alérgico a esto. Y no, es parte de la enfermedad. Si uno eso explica antes de que eso suceda y llega a suceder, no hay absolutamente ningún problema, ¿verdad? Pero hay niños que quedan, cuando no se explica de esa forma, hay niños que quedan etiquetados de por vida a que es alérgico a los medicamentos que estaba tomando en ese tiempo durante la niñez y ya le va a durar todo eso porque ya no regresaron con ese médico, en fin, o sea, o a lo mejor el mismo médico pudo haber dicho, no, pues sí, es alérgico a los medicamentos que le di, qué bueno que no pasó nada. Y no, es parte de la enfermedad. Entonces, cuando se adelanta lo que puede suceder conociendo la historia natural de la enfermedad, se evitan mucho esos problemas de que, pues sí, se pudo haber puesto mal y se puso mal, pero estaban enterados. Y no siempre estar pensando que todo va a salir bien. Ya sabemos que en medicina no hay nada escrito. La medicina no es exacta, ¿no? O sea, puede suceder cualquier cosa. Y hay cosas que a veces hasta no le han sucedido a uno y le van a suceder por primera vez, ¿no? Claro, Yo muy contestaría eso bien, ahí. toda la razón. Pues hemos llegado al límite de nuestro tiempo y me gustaría que nos mandaras un mensaje a manera de epílogo final. Bien, pues aquí el mensaje principal en esta plática, así como en otras, sería, necesitamos conocer un poco más de aspectos de bioética, porque la bioética se puede aplicar perfectamente en lo que nosotros hacemos día a día. Y si hacemos eso como tal, las posibilidades de que cometamos errores o de que nos demanden, se van a minimizar, ¿verdad? Yo debo decir que cuando entré a la especialidad de bioética, bueno, pues entré porque me dieron una beca, ¿verdad? Inclusive hasta sin mi consentimiento, pero de que empecé a escuchar las primeras clases, ir a los primeros, dentro de la temática, me empezó a interesar mucho, dije, es que esto da un panorama totalmente diferente. Entonces yo diría, pues aquí a los presentes y los que escuchen la plática en un momento determinado después, pues adentrarnos un poquito más en el conocimiento de la bioética, pero aplicarla, no nada más decir, pues sí sé de esto, sino vamos aplicándola y eso nos va a evitar muchísimos problemas. Y agradezco la invitación para participar en este foro importante. Muy agradecido, Jorge. Agradecemos por parte de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, la excelente videoconferencia del doctor Adrián Chuck Sepúlveda. Y les invitamos a ustedes para que chequen este video, para que lo puedan ver nuevamente, lo que se hayan perdido, si lo quieren ver completo, en nuestro canal de YouTube, Médicos Unidos por México. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Buenas noches.